Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 23 de agosto, en esta 20ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a distintos santos. Así es, por ejemplo, hoy se recuerda y se celebra a Santa Rosa de Lima en varios países. Es patrona del Perú, América y las Filipinas, la primera mujer declarada santa de todo el continente americano. La fiesta litúrgica de Santa Rosa de Lima se celebra el 23 de agosto desde la reforma del calendario después del concilio, aunque se celebra en muchos lugares el 30 de agosto, la fecha anterior. Y claro, era la fecha en donde, según datos que se tienen en la historia, también la santa fue llamada a la presencia de Dios. En Perú, en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, como en Colombia también, se celebra regularmente el 30. Así que hoy no vamos a meditar sobre la vida de Santa Rosa, sino vamos a recordar a San Zaqueo de Jerusalén. Zaqueo fue un recaudador de impuestos en Jerusalén. Se cruzó con Jesús, quien le pidió dormir en su casa, y pues el enriquecedor relato del Evangelio según San Lucas nos lo recuerda. El 30 de octubre del 2016, en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco explicó el significado del pasaje bíblico sobre Zaqueo, diciendo lo siguiente: a veces nosotros buscamos corregir o convertir a un pecador riñendo, reprochando sus errores o su comportamiento injusto. La actitud de Jesús con Zaqueo nos indica otro camino, es decir, lo contrario, el demostrar a quien se equivoca su valor, ese valor que Dios sigue viendo a pesar de todo, a pesar de todos sus errores. El jefe de los publicanos, es decir, de los recaudadores de impuestos, se convirtió al cristianismo luego de que Jesús estuviera en su propia casa, a tal punto que fue el cuarto obispo de Jerusalén, luego de Santiago el apóstol, Simeón y Justo. Todo esto ocurrió luego del episodio al que hizo referencia el Papa y que narra el Evangelio según San Lucas. Zaqueo vivía en Jericó, ciudad a la cual llegó Jesucristo poco antes de su entrada en Jerusalén. Jericó queda a unos 30 kilómetros de esta ciudad. En Jericó vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, jefe de publicanos. Él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por ahí, nos relata San Lucas 19 del 2 al 4. Tal como explica el Papa Francisco, era un rico colaborador de los odiados ocupantes romanos, un explotador de su pueblo. Por curiosidad también quería ver a Jesús, pero su condición de pecador público no le permitía acercarse al maestro, dijo el pontífice. Pero cuando pasó cerca del árbol, el Hijo de Dios levantó la vista y le habló al jefe de los publicanos: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. San Lucas 19:5 nos lo recuerda. Sorprendido, el recaudador bajó del árbol y recibió a Jesucristo. ¿Por qué Jesús dice que es necesario que hoy me quede en tu casa? ¿De qué necesidad se trata? Sabemos que su deber supremo es realizar el designio del Padre, y en este designio está también la salvación de Zaqueo, un hombre deshonesto y despreciado. En efecto, la multitud no entendió la actitud del Señor. Nos decía el Papa Francisco, si Jesús hubiese dicho: baja tú, explotador, traidor del pueblo, ven a hablar conmigo para arreglar las cuentas, seguramente le hubiese aplaudido. En cambio, comenzaron a murmurar: Jesús va a la casa de él, del pecador, del explotador. Zaqueo comienza a dar muestras de arrepentimiento y dice: ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. San Lucas 19:8 lo recuerda. Jesús, guiado por la misericordia, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Papa Francisco dice que la mirada de Jesús va más allá de los pecados y los prejuicios, y esto es importante, debemos aprenderlo. Mira a la persona con los ojos de Dios, que no se queda en el mal pasado, sino que vislumbra el bien futuro. Jesús no se resigna ante las cerrazones, no se queda en las apariencias, sino que mira el corazón. Y aquí miró el corazón herido de este hombre.
herido por el pecado de la codicia, de muchas cosas malas que había hecho Zaqueo. Mira el corazón herido y va allí. Qué importante, porque Zaqueo se arrepiente de tal manera que lo demuestran sus actos. Le dice a Jesús: si he robado a alguien, le restituiré 4 veces más. Y es cuando el Señor le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Zaqueo de Jerusalén, jefe de publicanos y obispo en nuestra iglesia. Muy bien, para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en el texto de la primera lectura, tomada precisamente del profeta Ezequiel 37, del 1 al 14, la escena de la imagen que nos presenta el profeta sobre los huesos secos. Y el Señor le dice al profeta lo siguiente: ¿podrán acaso vivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, les cubriré de pieles e infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Esto hizo el profeta y los huesos empezaron a revivir, a levantarse. Qué interesante es la fuerza de la palabra. La palabra se hace vida, y cuando el Señor pide algo, el Señor tiene la última palabra. Qué importante saber también que después de nuestra muerte, sabemos que polvo eres y al polvo volverás, dice el libro del Génesis. Nos volveremos prácticamente casi que ceniza, nuestros huesitos quedarán y pueden, pues conforme pasa el tiempo, desaparecer. Pero el Señor de nuevo glorificará nuestro cuerpo cuando nos vayamos a su presencia y pasemos nuestro juicio particular y el juicio universal. Nosotros resucitaremos glorificados, como nos dice la doctrina de la iglesia y también la palabra de Dios. Y por eso qué importante es saber reconocer la fuerza de el amor que Dios nos tiene, cómo Dios puede resucitarnos y algún día lo hará en la vida eterna. Y segundo, también el Señor quiere, con esta palabra del profeta Ezequiel, recordarnos que puede resucitar aquellos corazones que están muertos, aquellos corazones perdidos, aquellos corazones en oscuridad, en pecado. El Señor los puede resucitar. No hay nada imposible para Dios. Por eso pidámosle al Señor que resucite aquellos corazones que están mal, que están en una tumba, que se han quedado como huesos secos y paralizados, sin ningún espíritu. El Señor puede soplar, el Señor puede levantarlos, el Señor puede resucitar esos corazones, aquellos corazones temerosos, aquellos corazones que ya no creen, aquellos corazones en pecado grave, aquellos corazones en oscuridad, aquellos corazones que lo han negado. Incluso tenemos testimonios en la iglesia de personas que se han ido al satanismo y que han dado culto al mal y que Dios ha tocado sus corazones y ha roto esas cadenas. Claro, a personas incluso que han estado en brujería, pero que Dios ha roto esas cadenas y sus corazones han resucitado. Es lo que puede hacer el Señor. También hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 34, se nos recuerda cómo después de que Jesús dejó callados a los saduceos, se le acerca todavía un doctor de la ley pensando que lo iba a poner en vergüenzas, porque le hace una pregunta para ponerlo a prueba. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido poner a prueba al Señor o querer poner a prueba a nuestro prójimo? Y acá dice la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué responde Jesús? Amarás al Señor tu Dios con
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús está recordando aquel episodio del libro del Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que nos dice justamente estas palabras. Y continúa Jesús: este es el más grande y primero de los mandamientos, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean ustedes lo que Jesús propone. Para complementar amar al Señor, necesariamente tenemos que amar al prójimo. Por eso preguntémonos: ¿con cuánto amor estoy realizando lo que hago cada día? Lo que haces solamente tendrá sentido si le pones amor, si lo haces con amor. Al inicio de tu jornada, pídele al Señor lo siguiente: Señor, ayúdame hoy para que todo lo que haga, lo haga con amor. Y ahí tendrá sentido, y allí te lo podré ofrecer, y allí tú lo degustarás, y allí, Señor, también te deleitarás en mis acciones. Así es. Hoy también pidámosle al Señor amar al prójimo, que supone entenderlo, comprenderlo, perdonarlo, abrazarlo, no juzgarlo, ¿sí? Como en la escena del Santo del Día, San Zaqueo de Jerusalén, y la reflexión del Papa Francisco. Jesús no señala a aquel hombre, no lo condena, sino más bien resalta su valor. Que podamos, al amar al prójimo, resaltar el valor que todos tenemos delante del Señor. Bueno, hoy viernes, qué importante saber que es viernes penitencial, viernes de oración, viernes de pedir por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo entero y por las almas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.